En esta figura tenemos un triángulo rectángulo. Es un triángulo rectángulo porque la medida de uno de sus ángulos interiores es igual a 90 grados. A, B y C son las medidas o las longitudes de los lados de este triángulo. Alfa y beta son las medidas de los ángulos interiores agudos de ese triángulo. Al lado que se le opone a 90 grados se le conoce como hipotenusa. Y los otros dos lados son los catetos. Los catetos se oponen a los ángulos agudos. En este tipo de triángulos podemos aplicar el teorema de Pitágoras, que dice lo siguiente: la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos es igual al cuadrado de la longitud de la hipotenusa. Aquí vemos tres letras que representan las longitudes de los lados de un triángulo. Si conocemos dos de ellos, podemos hallar el tercero. Si conocemos dos, podemos hallar el tercero. Una razón trigonométrica es la relación entre las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo. Observamos las tres longitudes de este triángulo rectángulo. Con esas tres longitudes podemos formar 6 razones trigonométricas. Tenemos aquí las razones trigonométricas. El seno de alfa, coseno de alfa, tangente de alfa, cotangente de alfa, secante de alfa y cosecante de alfa. Teniendo en cuenta que CO significa longitud del cateto opuesto, CA longitud del cateto adyacente y H longitud de la hipotenusa, podemos calcular las 6 razones trigonométricas. Para calcular el seno de alfa vamos a utilizar esta relación. CO, longitud del cateto opuesto a alfa. En este triángulo tenemos la medida de este ángulo, alfa. La longitud del cateto opuesto a alfa. El cateto opuesto a alfa es este cateto, su longitud es A. Aquí tenemos A. Entre la longitud de la hipotenusa. Aquí tenemos la hipotenusa, su longitud C. Para calcular tangente de alfa vamos a utilizar esta relación. CO entre CA. Longitud del cateto opuesto a alfa. En este triángulo, aquí tenemos alfa. El cateto opuesto, aquí lo tenemos. Su longitud es A. Ponemos A. CA, longitud del cateto adyacente a alfa. En este triángulo observamos alfa. El cateto adyacente es este cateto, su longitud B. Ponemos B. Si queremos hallar secante de alfa, utilizamos esta relación. H entre CA. H, longitud de la hipotenusa. Aquí tenemos la hipotenusa, su longitud C. Aquí tenemos C. CA, longitud del cateto adyacente a alfa. En este triángulo observamos alfa. El cateto adyacente a alfa es este cateto, su longitud B. Ponemos B. Y de manera similar hallamos coseno de alfa, cotangente de alfa y cosecante de alfa, con la relación que vemos ahí. En este ejercicio tenemos este triángulo rectángulo. La medida de este ángulo beta. La longitud de este lado 6 unidades. La longitud de este lado 10 unidades. Y nos piden hallar las 6 razones trigonométricas. En esta figura no conocemos la longitud de ese lado. Vamos a decir que su longitud es igual a x. Para hallar x vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. La suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos es igual al cuadrado de la longitud de la hipotenusa. Aquí tenemos 100 y aquí tenemos 36. 100 menos 36, 64. Raíz cuadrada y raíz cuadrada, x es igual a 8. 8 unidades. Vamos a hallar seno de beta. Vamos a aplicar la relación cateto opuesto entre hipotenusa. Cateto opuesto a beta. En este triángulo tenemos beta.
la medida de ese ángulo. El cateto opuesto es este cateto. Su longitud, 6. Ponemos 6. Entre H. Longitud de la hipotenusa, 10. Podemos simplificar mitad y mitad, 3/5. Coseno de beta. Cateto adyacente entre hipotenusa. Cateto adyacente a beta. El cateto adyacente a beta es este cateto. Su longitud, 8. Ponemos 8. Entre. Longitud de la hipotenusa, 10. Simplificamos. Mitad y mitad. 4/5. Tangente de beta. Cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto a beta. El opuesto a beta es este cateto. Su longitud, 6. Cateto adyacente a beta. Cateto adyacente a beta. El cateto adyacente a beta es este cateto. Su longitud, 8. Simplificamos mitad y mitad, 3/4. Cotangente de beta. Cotangente de beta lo calculamos de esta manera. Cateto adyacente entre cateto opuesto respecto a beta. Respecto a beta, el cateto adyacente es este cateto. Su longitud, 8. Ponemos 8. Entre cateto opuesto a beta. Cateto opuesto a beta es este cateto. Su longitud, 6. Simplificamos. Mitad y mitad. 4/3. Secante de beta. H entre CA. H entre cateto adyacente. H, longitud de la hipotenusa, 10. Cateto adyacente a beta. Cateto adyacente a beta. El cateto adyacente a beta es este cateto. Su longitud, 8. Simplificamos. 5/4. Cosecante de beta. Hipotenusa entre cateto opuesto. Longitud de la hipotenusa es 10. Cateto opuesto a beta es este cateto. Su longitud, 6. Simplificamos. En este triángulo rectángulo tenemos la medida de este ángulo, que es beta. La longitud de este lado, 5 unidades, y la longitud de este lado, 12 unidades. Y nos piden hallar las 6 razones trigonométricas. No conocemos la longitud de la hipotenusa. Vamos a decir que su longitud es igual a x. Y vamos a aplicar el teorema de Pitágoras para hallar x. Sabemos que el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos. Tenemos 25, aquí 144. Sumamos raíz cuadrada y raíz cuadrada. X es igual a 13. Ahora que ya tenemos las 3 longitudes de ese triángulo, podemos hallar las razones trigonométricas. Empezamos con seno de beta. Hallamos seno de beta. Usamos esta relación, cateto opuesto entre hipotenusa. Cateto opuesto a beta. Cateto opuesto a beta en este triángulo es este cateto. Su longitud, 12. Pongo 12. Entre longitud de la hipotenusa. Longitud de la hipotenusa, 13. Coseno de beta. Cateto adyacente a beta entre hipotenusa. Cateto adyacente a beta. El adyacente a beta es este cateto. Su longitud, 5. Entre la longitud de la hipotenusa, 13. Tangente de beta.
Cateto opuesto entre cateto adyacente. Todo respecto a beta. Cateto opuesto a beta. Es este cateto, su longitud 12. Cateto adyacente a beta. Cateto adyacente a beta, 5. Cotangente de beta. Cateto adyacente entre cateto opuesto. Cateto adyacente a beta. Cateto adyacente a beta es este cateto. Su longitud 5. Cateto opuesto a beta. Cateto opuesto a beta es este cateto. Su longitud 12. Secante de beta. Hipotenusa entre cateto adyacente a beta. Todo respecto a beta. Hipotenusa. Su longitud 13. Cateto adyacente a beta. Cateto adyacente a beta es este cateto. Su longitud 5. Cosecante de beta, hipotenusa. Longitud de la hipotenusa, 13. Longitud del cateto opuesto a beta. Cateto opuesto a beta es este cateto. Su longitud, 12. Y con esto tenemos las 6 razones trigonométricas.